Hola, el videocortox de hoy va dedicado a Graciela Otero, que me pregunta por medio de la mensajería del Messenger de Facebook. Dice: ¿podrías ampliar información sobre la demencia frontotemporal? He conocido en mi trabajo con demencia desde 2012 muchos casos diversos: apatía, mutismo, desinhibición, impulsividad. He conocido algunos casos de demencia semántica que no sé o que no tengo claro si se considera DFT, ¿no? Demencia frontotemporal. Bueno, es una pregunta muy interesante. Hay que hacer una primera apreciación sobre el concepto, sobre el diagnóstico de demencia frontotemporal. Ahora se desaconseja usar la palabra demencia, y en 2012, 2013 hubo una revisión de consenso de un panel de expertos que decidieron que la terminología más precisa tendría que ser, o sea, que la manera de llamar al trastorno debería de ser degeneración lobar frontotemporal o degeneración frontotemporal. La razón es muy interesante y es muy obvia cuando uno la conoce. La razón es que la degeneración frontotemporal no siempre cursa inicialmente con demencia y sin embargo sí debería o sí debe recibir el diagnóstico. Es decir, una persona con una frontotemporal comportamental, como algunas de las que comentas, con apatía, mutismo, desinhibición, impulsividad, es una demencia a medio plazo o incluso a largo plazo, pero inicialmente la persona necesita recibir el diagnóstico porque se desvía claramente de la norma, y sin embargo no es demencia porque es independiente en las actividades instrumentales de la vida diaria. Pasa también con la otra, luego comentaré que hay tres subtipos, con los otros subtipos de frontotemporal. Por ejemplo, en la afasia primaria progresiva, que ahora llamamos degeneración lobar frontotemporal de tipo no fluente, que es la antigua afasia primaria progresiva que describió Mesulam en el 99, pues tampoco cursa con demencia inicialmente. Es un cuadro afásico, muy desorganizado en lo sintáctico y en lo morfológico, muy agramatical, por tanto, con anomia y un discurso entrecortado, atropellado, con algunas ecolalias, con errores parafasias fonológicas, suena muy a broca, ¿no? Pero no tiene demencia la persona que la padece en fases iniciales. Incluso fases un poco más avanzadas la persona sigue siendo independiente, puede incluso llegar al mutismo sin ser demencia. De manera que demencia frontotemporal deberíamos reservarlo exclusivamente a los casos en los que la degeneración frontotemporal es demencia, es decir, demencia como diagnóstico sindrómico aparte del etiológico que yo estoy diagnosticando al diagnosticar frontotemporal. Y eso es algo que debemos tener en cuenta porque, como en el caso de Gabriela, se sigue oyendo el término demencia frontotemporal demasiado frecuentemente en casos en los que todavía no son demencia, y hay que revisar bien los criterios diagnósticos de demencia. Si queréis en otro momento pues hago otro vídeo, no sé si este ya le hice. El caso es que como comentaba antes, hay tres subtipos que en realidad son tres enfermedades diferentes. Probablemente en el futuro acaben describiéndose de manera independiente porque alteran estructuras frontotemporales diferentes, ¿no? Una variante frontotemporal que llamamos comportamental o de variante comportamental, que es muy heterogénea y que suele tener este tipo de cosas de conducta muy floridas: desinhibición, desapego por las normas sociales, pues no sé, pacientes por ejemplo que tienen conductas sexuales inapropiadas, gasto excesivo, no sé, exhibicionismo, voyerismo, cualquier parafilia en realidad exótica, no sé. También suelen tener problemas para controlar impulsos, por ejemplo, en tragaperras, en este tipo de cosas. Suelen ser muy inadecuados también en lo social, ¿no? En lo muy fuera de lugar, ¿no? Y estos son los que tradicionalmente clasificamos como, dice ahí, desinhibición, impulsividad, ¿no? Pero en realidad los llamamos comportamentales o de variante comportamental. Perdonad que me están llegando WhatsApps.
¿Qué estaba diciendo? Esto, los de la variante comportamental. Hay un tipo de variante comportamental o varios subtipos dentro de la variante comportamental. Está el desinhibido, ¿no? Que es este, ¿no? El que está muy fuera de lugar, que se caracteriza por ser inapropiado, claramente, su conducta. Y luego hay uno que predomina la estereotipia, movimientos, conducta motora sin finalidad, movimientos oscilantes, repetitivos, muy infrecuente. Y luego otro que no es del todo infrecuente, dentro de que la frontotemporal es relativamente infrecuente, que es el que va al mutismo, ¿no? El de que va a la cinesia, a la apatía, a un cuadro amotivacional muy bestia, ¿no? Que también se considera dentro de las comportamentales. De manera que dentro de ese gran grupo de la comportamental podríamos hablar del desinhibido, el apático y el estereotípico. Otro tipo de frontotemporal es la no fluente, antigua afasia primaria progresiva de Mesulam, que se caracteriza, como he dicho, por ese cuadro afásico, anominal, pero también agramatical, con ecolalias, un discurso que suena muy frontal, ¿no? Que suena muy broca porque suena desorganizado, desordena las palabras dentro de la oración, conjuga mal los verbos, coloca mal las preposiciones, ¿no? Ese tipo de alteración. Y un tercer tipo que es el de demencia semántica, que es otra de las preguntas que hacía Graciela, ¿no? Y decía algunos casos de demencia semántica que no tengo claro si se consideran frontotemporales. Sí lo son, entra dentro de la frontotemporal, que diagnosticaríamos como degeneración lobar frontotemporal de variante semántica. Esta sí que suele debutar siendo demencia, por eso a esta Graciela ha tenido la confusión, porque a esta se la suele llamar demencia semántica desde el principio, porque es demencia desde el principio, pero no deja de ser una degeneración lobar frontotemporal en fases prodrómicas. De manera que estos son los tres subtipos que afectan además a, como he dicho, anatómicamente parece a estructuras un poco más diferentes, la frontotemporal comportamental suele ser un poquito más frontal, la frontotemporal no fluente suele ser más frontotemporal y la semántica suele ser más temporal anterior, ¿no? Los polos anteriores de los temporales. Entonces, bueno, dentro de que las tres son frontotemporales porque se clasifican así, la verdad es que fenomenológicamente no se parecen en nada la una a la otra, son completamente diferentes y hay quien se dedica a buscar puntos en común. Y hombre, algunos tienen, pero como pueden tener también con el Alzheimer o con la demencia por cuerpo de Lewy, pero son tres entidades muy claramente diferenciadas que mira, la alarma otra vez de grabar los vídeos. Esto es un sin Dios, Bueno, lo que os decía, tienen algunos puntos en común, como pueden tener muchas demencias, pero para nada pueden ser consideradas entidades que se solapen ni nada de esto, porque son muy diferentes entre sí. Y creo que eso es toda la respuesta, ¿no? Tenemos los tres subtipos, comportamental con otros subtipos interiores, ¿no? De desinhibido, apático y estereotípico. Luego la fase primaria progresiva, que llamamos degeneración lobar no fluente. Y por último la demencia semántica, que la llamamos demencia porque inicialmente debuta pues con muchas alteraciones de comprensión oral, dan para respuestas, ¿no? Pseudo respuestas a las preguntas, piden confirmación muy frecuentemente. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Qué? ¿Que en qué día naciste? El no sé qué, cuando uno reformula la oración, ¿no? El típico de afasia comprensiva, ¿no? De afasia la comprensión oral, y luego suelen sustituir términos, crear jerga, y desde fases muy iniciales tienen una conducta también un poquito desorganizada. Se ven muy pocos. Interesante, las prevalencias. Dentro de las demencias degenerativas, la frontotemporal es la más infrecuente, y dentro de la frontotemporal la más frecuente es la comportamental. Si no recuerdo mal, afectaría a uno de cada 1000 individuos, y
mucho menos frecuente la afasia primaria progresiva y, por suerte, la menos frecuente de todas, la demencia semántica, porque es un individuo profundamente desorganizado, que es una, entre comillas, gran demencia desde fases muy iniciales, en las que el discurso del pensamiento está alterado porque le cuesta trabajo mantener el tono dentro de la propia oración, de manera que suelen generar cuadros muy dependientes desde fases iniciales y, por suerte, dentro de las tres frontotemporales, que ya por sí son infrecuentes, dentro de las tres frontotemporales es la menos frecuente de todas. Las series de casos únicos con demencia semántica suelen ser 10 casos, 15 casos, las series más potentes. Y esto es porque yo llevo muchísimos años trabajando, diría pues casi 2 décadas, o bueno, a punto de cumplir las 2 décadas, y creo que he podido ver, no sé, 10, 15 casos de demencia semántica en toda mi carrera. Y ha habido épocas en las que he visto los pacientes a miles. Es decir, ha habido épocas en las que al año podía haber miles de pacientes. De manera que es una demencia muy infrecuente. Cuando conocemos una, yo personalmente lo que he hecho ha sido dedicarle muchísimo tiempo para conocerlas muy a fondo, pero como digo, tengo en mi cabeza 10, 12 casos a lo largo de muchísimos años y de muchos pacientes. Es decir, por suerte es bastante infrecuente. Así que bueno, creo que con esto queda respondida Graciela. Me he pasado un montón, estoy empezando a hacer vídeos súper largos. Voy a intentar volver al formato más cortito para ser menos cansino. Así que venga, un saludo.